actual. Pero en todo caso, ahora sí, le podemos dar la palabra a nuestro compañero y amigo Rolando Arellano, que esta mañana ha hecho ya su crónica temprano, pero que viene a comentárnosla. Buenos días, Rolando. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Sí, esta mañana hablábamos de dándole siempre una mirada positiva al Perú, ¿no? Y decíamos que en temas de imagen externa del Perú, es como si este año, el año anterior, hubiéramos ganado pues el Oscar, el Tony, o si fuera fútbol, hemos ganado el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, etc. Hemos tenido casi muchísimos de los más grandes premios de turismo invitando a la gente a venir al Perú, ¿no? Y eso es algo que deberíamos aprovechar mucho más que lo que estamos haciendo hoy. Tenemos menos turistas que otros países como Colombia, por el norte, pero sobre todo menos que Chile, es lo que nos ha revelado. Así es, este año hemos regresado un poco, pasando la epidemia, a llegar casi a 4 millones de turistas, con todo lo que tenemos, y países como Chile, que creo yo tiene un poco menos atractivo, de hecho los premios lo muestran, que nosotros recibe 5 millones. Colombia recibe 7 millones, claro, y México 40, ¿no? Es decir... hay un espacio para crecer ahí y para aprovechar, sobre todo. Muchísimo, muchísimo, porque en el mundo están hablando de Perú. O sea, solo el año pasado hemos tenido, fíjate, entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, en la lista, 11 de los restaurantes son peruanos. De los 50. 11 de los 50 mejores de Latinoamérica. Eso por el lado de gastronomía, incluyendo Central, el número 1 del mundo. Además, ahora ya quedó claro, ojo, que Shakira parece que sí, se intoxicó en Brasil y no en Perú. Eso es lo que dicen. Claro, pero incluso con eso, o sea, incluso con cualquiera si que hubiera venga, sido la intoxicación acá. Sí, cualquiera que venga es irresistible la comida peruana, que te vas a las 3 de la mañana. Fíjate, sí tiene que ver, porque cuando la entrevistan, una de las primeras declaraciones que hace ella, dice, me muero por probar un ceviche, se me hace agua la boca. Y eso, caramba, es una cantante famosa a nivel mundial que lo primero que hace es saludar al Perú e inmediatamente después mencionar a un plato bandera. Eso es, y eso bien manejado podría ser incluso más interesante. La UNESCO acaba de reconocer al ceviche como patrimonio inmaterial de la humanidad, no del Perú, pero el ceviche peruano, no el ceviche con camarones, ni el ceviche con tomate de otros países, el ceviche peruano. Eso por un lado, pero por ejemplo, ¿no? Hay cosas que no se saben. Hay una fundación que se llama la Herencia del Mundo, el World Heritage Fund, que ha nombrado a Lima como la ciudad, la herencia mundial más importante el año pasado, superando pues a Londres, a Praga, a Bangkok. ¿En qué aspecto? Como es el destino, la herencia mundial, destino más interesante. Más interesante. A Lima, ¿de acuerdo? Y nosotros la verdad es que no le damos mucha, como decimos en peruano, no le damos mucha bola a eso, ¿no? Y en el mundo están diciendo, fíjate, anda Lima. ¿Cuáles son los criterios de ese reconocimiento, Rolando, para poder entender mejor? Entre otras cosas, la riqueza cultural, la historia, todo lo que, digamos, la misma cultura viva que tenemos nosotros. El Perú tiene una ventaja para el turismo en el mundo de que nosotros no necesitamos disfrazarnos como en otros lugares para mostrar nuestra historia. O sea, tú vienes al Perú y te vas a cualquier lugar y vas a encontrar a la gente vestida con sus trajes típicos del diario y es así como la gente viene y encuentra esa realidad, no es algo falso. Una cosa importantísima, y en el caso de Lima es una ciudad que tiene unas características interesantes donde mezclas pues hay cosas que tenemos, por ejemplo, tenemos Santa Rosa, ¿no es cierto? Santa Rosa, no sabemos, es el primer santo de toda América, el primer santo que se ungió santo en América, y por eso es patrona de América, ¿de acuerdo? No tenemos un turismo que venga a ver a Santa Rosa. Y en otros lugares hay turismo para ir a ver pues los restos del santo o del qué sé yo, del peregrino que llegó a determinado sitio. Aquí tenemos al primer santo de América, pero no hemos construido todavía una
historia turística alrededor de eso, ¿no? Solo en Lima. Hay algo que tú subrayas que me parece muy importante, que la promoción del atractivo turístico del Perú, de la posibilidad de vivir nuestro país como el Gran Hotel Perú, no depende solamente de las autoridades. Por ejemplo, vender bien los boletos a Machu Picchu, cosa que no logran hacer, como tú sabes. O utilizar el museo que se construyó en Pachacamac, que está abandonado y vacío desde hace 4 años, perdiéndose la oportunidad de tener un gran museo en la parte sur de nuestra ciudad, sino depende sobre todo de nosotros ciudadanos, de sentirnos corresponsables, de recibir bien en nuestro país, como si fuera en nuestra casa, a la gente que viene a visitarnos de fuera. Tú subrayas esta responsabilidad de los ciudadanos en la promoción de los atractivos de nuestro país. Así es, claro. Hay que exigirles a las autoridades y sin duda hay muchas fallas, pero el turismo viene a ver al país entero, ¿no? Entonces, como tú has señalado, es importante que la gente sienta que el Perú es un hotel y nosotros somos todos los participantes de ese hotel. Nosotros tenemos que recibir al turista como si estuvieran viniendo de visita a nuestra casa. ¿De acuerdo? No esperar a que sean otros que hagan. Cada cosa que nosotros decimos, cada cosa que nosotros hablamos tiene una repercusión en la atracción de la gente. El hecho simplemente, y eso uno lo vive en otros países cuando viaja, cuando tú llegas y regresas hablando de la amabilidad de la gente, mira qué amables son cuando tú vas a Japón, o qué limpias son las calles de Japón. Eso no depende de las autoridades, eso depende muchísimo, muchísimo de la gente. Y a diferencia de, por ejemplo, la minería o la agroindustria, que su crecimiento va a depender de cuán buenos fueron nuestros arándanos o de cuánto cobre extraímos, el turismo va a depender mucho de cuán buenos fueron los peruanos que recibimos a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, depende muchísimo de nosotros. Si hoy con 4 millones de turistas recibimos más o menos 5.000 millones de dólares de ingresos, si lo duplicáramos, ¿ya? Fíjense que España recibe casi 100 millones. Casi 100 millones. Pero si nosotros pasáramos... Quieren reducirlo ahora, ¿no? Sí. Y volverlo más exclusivo. Si pasáramos de 4 millones a 8 millones de turistas, que no es ningún problema para el Perú, ¿de acuerdo? Tendríamos la misma cantidad de ingresos que recibe la agroindustria ahora. Por turismo, con un añadido de que el turismo llega a todos. O sea, el ingreso del turismo se reparte. El ingreso del turismo no llega a 1, 2 o 3 empresas, claro, que luego va a ir a mucho más gente, sino el ingreso del turismo es muy amplio. Pero ¿qué pasa cuando hacemos, nosotros en Cusco, hacemos huelgas y impedimos que la gente vaya a Machu Picchu? ¿De acuerdo? O cuando cerramos el centro de Lima con protestas. Lo que estamos haciendo es matando esa industria, ese ingreso que es para todos nosotros los peruanos. Y eso tenemos que reflexionarlo. Y tenemos que reflexionarlo mucho. ¿Por qué? Porque hay ciudades del Perú, regiones del Perú que viven del turismo. Cusco, cada vez que hablamos mal del Perú nosotros, alguien en Cusco se queda sin comer o pierde ingresos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que empezar a pensar que este país es un hotel, pues. Y nosotros somos los dueños de ese hotel para recibir a estas personas y tener pues una industria realmente floreciente y crecer todo. Ahora, es un hecho, sin embargo, que estamos atravesando un mal momento en términos de inseguridad ciudadana y de criminalidad. Las cifras son menos pésimas que en otros países vecinos, pero de todas maneras hay un impacto negativo y eso nos lleva a hablar críticamente de nuestro país y eso se sabe en el extranjero. Así es, sí, no, es cierto y hay que resolver el problema de la criminalidad. Pero hay formas también creativas de resolverlo. Colombia tiene 600% más de criminalidad que nosotros, o sea, 6 veces más. Es muchísimo más duro que nosotros, lo que no implica que lo nuestro no sea malo. Pero Colombia creativamente sacó una campaña hace un tiempo que decía, el riesgo es que te puedas quedar. O sea, asumió que su país es riesgoso y ante el turismo le dijo, sí, ven, te vamos a cuidar, pero el riesgo más bien es que te puedas quedar. O sea, lo aceptó de manera positiva, no de la manera negativa que muchas veces lo vemos.
¿de acuerdo? Y eso es algo que deberíamos cuidar. Hay que luchar contra la criminalidad que nos hace daño a todos, pero no debemos dispararnos tampoco a los pies en el sentido de malograr nuestro propio bienestar. Tomamos nota de esa frase terrible, no hay que dispararnos a los pies. En todo caso, te escuchamos todos los miércoles temprano en Tu Mirada Positiva, en donde confluye tu formación de psicólogo y de consultor de empresas para crecer.